Yo creo que cualquier pareja de un evitativo, sobre todo los que somos más ansiosos, hemos sentido en algún momento que parece que siempre somos nosotros los que tenemos que cambiar. Que somos el problema, que necesitamos demasiado, que reclamamos demasiado. Pero al final, en una relación entre un ansioso y un evitativo, no se trata de que uno cargue con todo el peso del cambio, sino que los dos puedan transformarse juntos en un camino de crecimiento, de sanación y aprendizaje en equipo. Y cuando empieza a pasar, la relación deja de ser una lucha y se convierte en una oportunidad increíble. Y es verdad, muchas veces desde el lado evitativo pensamos que todo va bien, que no necesitamos cambiar nada, pero en realidad estamos evitando mirar dentro y enfrentarnos a cosas que también nos hacen daño y que afectan a la relación. Así que hoy vamos a contarte los 5 motivos por los que un evitativo debería plantearse cambiar y lo que puede ganar si lo hace. Bueno, bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco, como siempre. Acá estamos trabajando, sanando y espero que ustedes también. Así que, bueno, ¿qué tal, Mariam? Pues muy bien, aquí estamos con un tema que, bueno, sé que muchas personas nos han ido escribiendo y reclamando un poco, ¿no? De decir, es que parece que todos los cambios los tiene que hacer el ansioso, es que parece que te tienes que acomodar al evitativo, es que siempre somos nosotros los que estamos dispuestos, Está clarísimo que los dos tenemos que trabajar. Eso no hay duda y lo decimos siempre. Uh-huh. El hecho de últimamente, este último tiempo, que nos empezamos a enfocar un poco más, principalmente yo, en el hecho de decir, tomo responsabilidad y empiezo a cambiar yo sin pensar o sin pretender que el evitativo vaya a la par. Uh-huh. Es por una cuestión de uno mismo, mía propia, sanar yo, dejar de sufrir como loco como lo hacía. Si el evitativo quiere comenzar a trabajar y sanar, lo hará. Si no, no. Que vuelvo a repetir, que es ideal que los dos trabajemos. En una pareja lo ideal es eso, ¿no? Es como lo típico, ¿no? ¿Cómo se mantiene el amor, la llama viva del amor? Los dos haciendo cosas para que esa llama se mantenga. Pero sí, efectivamente, los dos tenemos que trabajar. El evitativo tiene que trabajar muchísimo. Nosotros también, pero como ya saben, como incluso la semana pasada les compartimos un podcast donde yo conté y cuento un poco el proceso de cosas que fui aprendiendo y experimentando que me ayudaron a ser un poco mejor. Y seguramente iremos aprendiendo y experimentando más cosas que nos ayuden mucho más todavía. Así que, bueno, efectivamente, el que nos sigue y conoce nuestra historia y sabe, bueno, nuestros comienzos, nosotros siempre comunicamos que efectivamente el cambio tiene que ser de los dos. Es verdad que es más fácil que si el ansioso, que es el que está más predispuesto, empieza a poner de su parte y a trabajar y a cambiar las cosas, es más fácil acercarse a un evitativo y que el evitativo, de una manera más asertiva, comience a entender todos estos términos, ¿no? Entonces, porque es mucho más fácil, más que un propio evitativo por sí solo se dé cuenta y decida cambiar, ¿no? O sea, es menos probable. Por eso siempre nos enfocamos un poco más en las cosas que tiene que hacer el ansioso para facilitarle un poco el camino al evitativo. Pero, no obstante, hoy venimos a daros los 5 motivos por los que un evitativo debería de cambiar sí o sí, siempre. Porque muchos evitativos, que los que son inconscientes, vale, porque no lo saben, pero incluso personas evitativas consideran que ser evitativo es como algo de que se sienten orgullosos, porque sienten que es una fortaleza, porque sienten que es su lugar seguro y que ahí no les pueden hacer daño. Entonces yo entiendo que es difícil hacerle ver a un evitativo que se está perdiendo muchas cosas. Así que hoy lo que os vamos a demostrar es por qué deberías de empezar a cambiar, porque ni te imaginas lo que te puedes estar perdiendo. Vamos a arrancar. Bueno, el primer motivo sería porque se va a conocer de verdad. El evitativo cree que pasa mucho tiempo consigo mismo. Le gusta la soledad, es independiente, pero en realidad evita la introspección. No mira sus heridas,
no conecta con lo que le duele y tiene miedo a sufrir. Entonces, al comenzar a cambiar, descubre quién es realmente. Empieza a escucharse y a conocerse de una forma mucho más profunda y comienza a comprender por qué actúa como actúa. Y encuentra una versión de él más auténtica y sorprendente de sí mismo. Como que puede haber muchos evitativos que en el fondo saben que tienen cosas que no están del todo bien cara a los demás cuando se comunican, cuando interactúan con los demás, ¿no? Creo que obviamente tiene que... Bueno, hace un tiempo leíste una carta súper impresionante de un hombre mayor que por sí mismo decidió alejarse de su familia porque él veía que les hacía mal. O sea, el evitativo, en muchos casos, no en todos, saben que ellos tienen cosas que corregir. Que tienen cosas que no son del todo normal, por decir de alguna manera, ¿no? Nosotros los ansiosos también tenemos cosas que no son para nada normal. Pero la cuestión está en asumirlo, decir, es verdad, soy un mentiroso. Necesito cambiar esto. El evitativo es como que no soy cariñoso, pero o bien le busca la vuelta para justificar que no es cariñoso por algo en específico y ponerlo bonito, o justificar el que no, es mejor estar solo. Claro. Evita y le busca la excusa, le busca un motivo para sentirse medianamente bien con lo que está pensando y creyéndose. Claro, sí, una persona evitativa, su herida más profunda es esa herida de rechazo. Entonces es incompatible que uno tenga miedo al rechazo cuando su máscara te está diciendo que es una persona que se siente segura de sí misma, que no depende de nadie, ¿no? O sea, es contradictorio. Por eso, en nuestra esencia más superficial, que es con la que solemos estar siempre, que es donde nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, ¿no? Pero sentimos como que hay algo dentro de nosotros que no está bien. Que es como sentimos que si me conocieran a fondo, me rechazarían, ¿no? Porque en el fondo tenemos esa herida de rechazo, aunque no seamos conscientes. Entonces, es exactamente eso. Todo viene por heridas y creencias falsas de la infancia, ¿no? Pues porque, no sé, en tu infancia tus papás te hicieron sentir que no valías, que tus sentimientos no eran importantes, te invalidaron, no sé, en el colegio te hicieron bullying y tú te sentiste así, entonces te has creado pues esa coraza de soy independiente, a mí me gusta estar solo, yo no dependo de nadie, pero no es más que por no querer conectar con esa parte interior, que no es real, o sea, que no somos defectuosos, que no nos pasa nada, simplemente tenemos que ser conscientes de eso y empezar a trabajar para alcanzar ese apego seguro, para tener esa confianza real, ¿no?, en uno mismo. Entonces yo entiendo que realmente una persona evitativa se da cuenta de tantas cosas cuando empieza a caer en la cuenta y decir, ostras, pues es verdad, pues igual yo no soy tan fuerte como me creo, pues igual sí que es bueno depender de los demás porque no es malo. En su justa medida. Claro, siempre yo creo que un evitativo no va a pasar de la noche a la mañana a ser un superdependiente porque no está en su esencia. No, digo en su justa medida porque como nosotros los más ansiosos dependemos 100% en muchos casos. Claro, pero al final es también aprender a depender de forma saludable de los demás, ¿no? Y de pedir ayuda y de poder hablar, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante porque vas a conocer una versión de ti mismo que ni conocías, que tú mismo vas a conectar con ese niño herido o con esos miedos de la inconscientes que tienes, esas creencias limitantes que te llevan a actuar de esa manera, ¿no? Y vas a descubrir una versión tuya que no sé, como que empiezas a sentir, no sé, ese despertar de, jolín, está bien, tengo mis luces, tengo mis sombras, está bueno, porque si no las reconocemos no podemos hacer nada con eso. Entonces me parece que eso es uno de los primeros motivos por los que debería empezar a cambiar un evitativo, para autoconocerse de manera real.
Bueno, el punto número 2 es porque podrá elegir libremente sus actos y romperá la maldición para siempre. Muchas... perdón que te interrumpa y luego no se quejen en los comentarios que interrumpo mucho. Este punto creo que es... tiene que ser súper potente y asimismo para los ansiosos luego. Vamos a ver bien de qué se trata. ¿Por qué? Porque muchas de las reacciones de un evitativo son automáticas. El huir, el callar, el alejarse. El problema es que suele creer que esas decisiones son conscientes, cuando en realidad son pura supervivencia y miedo. Pero cuando empieza a conocerse de verdad, algo cambia. Gana libertad. Ya no vive reaccionando por instinto, sino que puede elegir cómo responder. Cuando comprendes tus heridas emocionales y reconoces cuáles son tus disparadores, puedes tener estrategias preparadas para gestionar mejor las situaciones y sentir un verdadero control sobre ti mismo. Esto me encanta, justo este punto. Este punto, el hecho de, bueno, lo voy a decir bíblicamente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exacto. El poder elegir cómo reacciono, lo que estoy sintiendo, lo que pienso, esa es la libertad de la que habla incluso la Biblia. Claro. Cuando conozco la verdad de lo que me provoca el sufrimiento, que es la cuestión del arrepentimiento, el cambio de mente que necesitamos hacer para comenzar a conocernos y a gestionarnos correctamente desde nuestro ser, desde nuestro verdadero ser, es cuando puedo elegir. Mientras mi mente esté atada al pasado, al futuro, a lo que un día me dijo Marianne, a la ansiedad de Sebas, no sé qué, no puedo elegir porque estoy atado a eso. Mis reacciones son automáticas, claro, desde el miedo, desde la herida, desde la ansiedad. Por eso me encanta esta parte. Claro. Sí, efectivamente, es que el sistema, el cuerpo humano funciona de esa manera, ¿no? O sea, tenemos guardado en la amígdala esos recuerdos, esos traumas, esas heridas que se nos quedaron ahí guardaditos, que muchas veces no somos ni conscientes. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar con situaciones que nos recuerdan a esos momentos, te vuelve a salir esa misma sensación de miedo que tuviste cuando eras un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? Claro, un niño de 5 años no tiene herramientas, no sabe qué tiene que hacer en esa situación, simplemente siente el miedo y no puede cambiar. Para eso deberían de estar las figuras seguras, de apego seguro, para suplir esto, ¿no? Pero claro, el niño no tuvo esa oportunidad de aprender ciertas cosas. Todos tenemos traumas, todos tenemos heridas, más graves, menos graves, o sea, cada uno vivió las experiencias en su medida. Pero ¿qué pasa? Que esto, ahora cuando eres mayor y te das cuenta que simplemente estás reaccionando por miedos de la infancia y que ahora tienes el control sobre tu vida y sobre todo empiezas a comprender esta información que os traemos, ¿no? De cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, todo esto. Puedes empezar a tomar medidas, puedes empezar a cambiar, ¿no? Y a decir, no, o sea, quiero ser libre, quiero actuar desde mi propia conciencia, quiero actuar desde mi propia voluntad, ¿no? Y todo esto se hace pues desde ese cambio de mente, ¿no? Que dice Sebas, que es dejar de ver ya lo que hay fuera, empezar a mirarme hacia adentro y empezar a tomar control sobre mi vida. Fíjense cómo funciona, que el ansioso, como conecta directamente con todo, claro, lo sentimos absolutamente todo. Incluso nos aferramos muchas veces al dolor, al sufrimiento y lo sentimos más todavía, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a soltar justamente esas cosas, ¿sí? A no identificarnos tanto con lo que estoy sintiendo o pensando y dejarlo un poco estar, soltar. El evitativo necesita comenzar a experimentar un poco lo que sobreexperimenta el ansioso. ¿Qué pasa?
ahí viene la cuestión de lo que hablamos el podcast anterior. El que no lo haya visto, por favor, vaya a verlo porque va a entender totalmente esto y todo realmente. Necesito, y el evitativo también necesitamos comenzar a observar, ser observadores de nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, ser observador. No justamente eso, conectar con todo porque sí. No, observar, ser observador. ¿Cómo consigo esto? Desde la calma, primeramente. Primero hay que buscar la calma, la paz, como la Biblia también dice, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se refiere a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y su justicia es que desde esa paz que sobrepasa todo entendimiento vamos a actuar de manera justa. ¿Sí? Desde esa paz puedo comenzar a observar sin juzgar, sin reaccionar, sin todas esas cosas que antes hacía. Para el evitativo es exactamente lo mismo. La diferencia está en lo que dije antes. El ansioso comenzar a soltar a todo lo que nos apegamos por demás y el evitativo experimentarlo. Sí. Sin tampoco apegarse, pero sentirlo. Un día sintió culpa porque sabe que hizo algo mal. En vez de bloquearla y luego dibujarla de todas las maneras para decir yo no tengo culpa y peor aún, echarle la culpa al otro, no, sentirlo, entender, aprender qué es por qué sentí esta culpa, hice algo mal, puede ser, bueno, voy a analizarlo y lo dejo ir y me quedo con el aprendizaje. Eso es incluso lo que habla Hawkins en su libro de trascender los niveles de conciencia en la tabla de emociones. La tabla de emociones es justamente para eso, para yo sentir, experimentar y entender la emoción, pero no quedarme siempre en la parte mala de cada emoción. No, es entenderla, experimentarla y dejarlo ir. Bueno, seguimos. Exacto, y te va a llevar a tomar una acción de una forma más consciente. Justa. Exacto. Entonces, totalmente de acuerdo. El evitativo, cuando empiece a escucharse, a sentir, y es que vas a escuchar el diálogo interno, que no somos conscientes y no te puedes imaginar la barbaridad de cosas que se nos pasan por la cabeza que están ahí y no nos damos cuenta. Entonces, esto es súper importante. Eso te va a hacer ser libre. Bueno, el tercer motivo por el que debería empezar a cambiar es porque podrá marcar límites sanos y confiar en sí mismo. La aparente seguridad del evitativo en realidad es una coraza. Esa frialdad, esa autosuficiencia funcionan como escudo, pero no como una fortaleza interior. Cuando el evitativo empieza a conectar, a expresarse de verdad, a enfrentar situaciones incómodas en lugar de huir, o a pedir y a comunicar y a marcar límites, comienza a construir una seguridad auténtica. Ese cambio le permite respetarse a sí mismo, confiar en su capacidad de afrontar la vida y vivir cada reto como una experiencia de superación personal. Esto asimismo es para el ansioso también, ¿no? Muchas veces lo hablamos con la gente en sesión, ¿no? Necesitamos, el ansioso comienza... necesita comenzar a respetarse a sí mismo, poniendo límites sanos. Como digo siempre, ojo con el cómo pongo los límites sanos, supuestamente, ¿no? Porque puedo pasarme al egoísmo, a la parte mala de poner un límite sano. Sí. Pero bueno, el evitativo es exactamente lo mismo. Al comenzar a experimentar sus emociones, entenderlas, pensamientos, comprenderlos, dejarlo ir, sacar el aprendizaje de todo eso, puede comenzar también a expresarse en esos momentos en el que siente, por ejemplo, la intensidad del ansioso y en vez de
afrontarlo, ojo, no pelear, sino afrontar y intentar llegar a buen puerto en ese encontronazo. No, el evitativo automáticamente me cierro, escondo la cabeza dentro del caparazón. Claro, me voy, huyo. Exacto. Y no ha expresado nada, no ha comunicado. Exacto. Y se ha quedado con ese resentimiento. Exacto. No hay límites sanos, no hay comunicación, no hay absolutamente nada. Claro. Entonces, en esos momentos, cuando empiezo a sentir el evitativo, empiezo a sentir, siento algo raro en el estómago, me pongo nervioso y me desmayo casi. No. Respiro, afronto la situación. Sí, estoy sintiéndome mal, pero bueno, no pasa nada. Ahora va a pasar y me expreso. Desde la calma, siempre. Desde la paz. Porque también eso es algo importante. Voy a poner límites sanos, pero si me sigo expresando igualmente o poniendo esos límites desde algún punto de rencor, desde algún punto de venganza, desde algún punto de ira, desde algún punto de... seguimos cerrando, seguimos pecando, que es errar al blanco. Exacto. La seguimos cagando. Claro, por eso es muy importante ser conscientes de ese diálogo interno, ¿no? Porque cuando yo digo, yo quiero arreglar las cosas, mira qué buena que soy, que ahora quiero arreglar las cosas. No, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo desde el sentimiento de verdad, de comprensión, de humildad, de que quiero tal, o realmente estamos haciendo esto, no, es que yo tengo la razón, entonces quiero hacérselo ver a él. Tú te escuchas tu propio diálogo interno. Al final, si te dejas llevar por esas emociones de la ira, del enojo, del orgullo, no estamos haciendo bien, no va a llegar a buen puerto. Entonces, esto, ¿no? El empezar a conectar con uno mismo y escucharse te da esa capacidad de, bueno, primero voy a calmar, voy a meditar bien lo que quiero expresar. Al final, bueno, lo que va a conseguir el evitativo es coger una confianza real. Sabemos que al principio no va a ser cómodo afrontar esas cosas que siempre ha acabado huyendo, pero al empezar a entender que simplemente son reacciones, va a poder tomar el control de su vida, se va a poder comunicar de manera más asertiva. La pareja va a sentir que se puede hablar, que se puede llegar a buen puerto. O sea, la experiencia va a ser siempre tan positiva que le va a generar esa autoconfianza de, oye, ahora me atrevo. Los evitativos evitamos, no sé, cualquier cosa. Una gestión de, no sé, de algo que sabes que tengo que enfrentarme, tengo que hablar con esta persona y es que seguro que me va a salir. Y es como un miedo escénico, entonces siempre vamos a intentar evitar ciertas cosas o tengo que ir a pedir un favor y qué mal me sabe, mira, casi que mejor no lo hago. Darte cuenta de todo eso. Entonces, sí, va a ser incómodo. Tengo que decirle que no a alguien porque no me apetece. Ay, Seba, llámalo tú no. Yo hay cosas que el y siempre si lo puedo evitar porque me hace pasar así un rato desagradable, que no es tampoco tanto, simplemente es un momento, ¿no?, de incomodidad que ya está. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a afrontar esas cosas y te empiezas a dar cuenta que puedes hablar con las personas, que te puedes expresar correctamente, que el otro te va a estar entendiendo, que no es que el otro te vaya a negar ya de buenas a primeras, es como que tú en tu mente tienes esa visión tan negativa que luego te das cuenta que era todo una ilusión que estaba en tu mente y que nada era real. Entonces, cuando empiezas a afrontar eso, empiezas a sentirte seguro, empiezas a tomar el control, todo eso forma parte de tu desarrollo personal. O sea, vas a sentir que estás evolucionando. Mira, algo me hizo acordar un poco esto a tu padre. El padre de Marianne era muy evitativo, mucho, pero tenía algo que él sabía, bueno, lo expresaba de una manera muy cruda, pero a la hora de decir que no tenía ningún problema, ningún reparo, ningún remordimiento, ni vacilar a la hora de no sé, Alfonso, ¿me acompañas? No. Y ya está, y seguía sí, como si nada. No por mal, no lo hacía por mal, simplemente no.
Sí, No seguramente quiero, no me fue una apetece. persona que le costó poner límites en su vida y llega una edad, llega un momento de su vida que ella dijo, mira, ¿sabes qué? No me complico, digo que no, es que no te daba ni explicaciones del por qué. Era un no tan rotundo y Bueno, se quedaba tan pancho. Pero yo le admiraba esa parte. Sí. Vuelvo a repetir, lo hacía de una manera Pero muy, porque ya lo muy- aprendió a la fuerza, ¿no? muy Es como cruda. que no pudo ver esa estrategia de a ver cómo digo que no sin que le siente mal, sin que se sienta Claro, tal, no ¿no? tenía tacto. Claro, llegó No un tenía momento que tacto. era no y ya está. Y Ya bueno, está. y al final era, bueno, ya sabes cómo es Alfonso, ¿no? Entonces ya ni le pedías Sí. nada. Bueno, pero yo le admiraba esa parte de... No, Bueno, ya está, sin pero problema. sí. Bueno, te recuerdo que en todos nuestros videos en la descripción tienen los cuadernos de trabajo, los enlaces para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro. Los cuadernos son muy recomendables, la gente misma nos los dice. Y bueno, además también el enlace a nuestra web para el que necesite una sesión de acompañamiento con nosotros, quiera contarnos un poco lo que está viviendo, que nosotros le podamos aconsejar, bueno, lo que necesiten, aquí nos pueden encontrar en la caja de descripciones. Y una puntualización que quiero hacer, porque es que yo sé que hay muchísimos libros que andan por todo el mundo, pero siento que hay poquitas reseñas. Todas las reseñas que tengo son muy buenas, pero por favor, si habéis adquirido los cuadernos, realmente os han gustado, dejadnos una buena reseña por ahí, si os ha gustado realmente, que yo sé que sí, porque eso ayuda mucho a que llegue también esos cuadernos a más personas y así que estaremos encantados. Bueno, Seguimos. el cuarto motivo por el que debería de cambiar un apego evitativo es porque va a sentirse mucho mejor consigo mismo. El evitativo suele cargar con emociones de fondo como culpa, vergüenza o vacío, que a veces terminan en ansiedad o depresión. Se distrae para no sentirlas, pero esas sensaciones siempre vuelven. Al trabajar en sí mismo, aprende a reconocer y trascender sus emociones, lo que le da maduración emocional y le permite experimentar una paz genuina consigo mismo. Esto es un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Cuando empiezas a conectar contigo, con esa cosa que tienes ahí que no quieres ver, pero estás conectando con ese sentimiento de culpa, con ese sentimiento de vergüenza, porque quizás no sabes cómo hacer las cosas, pero reconoces que no las haces del todo bien. Cuando ves que tu pareja sufre y no sabes muy bien cómo ayudarla, qué es lo que necesita, ¿no? Estás conectando con un sentimiento de culpa, aunque no sepas muy bien cómo cambiar eso, ¿no? Entonces, si tú empiezas a reconocer que, bueno, tienes un apego evitativo, que son estrategias de la infancia, que tus actitudes, pues, quizás no sean las más correctas, aunque tú creyeras que sí, y empiezas a cambiar, empiezas a hacer otra forma de hacer las cosas, te vas a empezar a liberar de todas esas emociones. Ya no vas a conectar con la culpa, vas a conectar con la responsabilidad. Oye, pues ahora me hago responsable. O la vergüenza. Bueno, pues si toda mi vida sentí vergüenza de equivocarme, de hacer mal las cosas, pues bueno, ahora ya soy adulta, ya soy mayor, ya puedo defenderme, ya puedo expresarme, me puedo equivocar, no tiene nada de malo. En fin, ciertas cosas que te llevan a una madurez emocional. Estaba pensando en cómo afrontar de la mejor manera es el trabajo, ¿no?, de sanación. Vale. Estabas un poco hablando, ¿no?, de que puede costar el volver un poco a la infancia, recordar cosas, entenderlas, sanar. Y estoy totalmente convencido que lo mejor que podemos hacer es primeramente buscar, como dije antes, el reino y su justicia. O sea, la paz que sobrepasa todo entendimiento y quedarme quieto ahí. Nada más. Uh-huh. No hagas nada más. Es como la Biblia, por ejemplo, habla de una nueva criatura, ¿no? Cuando se vuelve a Dios, cuando hago el cambio de mente, ¿no?, y me vuelvo a Dios. Y habla de que nos convertimos en una nueva criatura. Uh-huh. Y la misma Biblia habla de que
a esa nueva criatura hay que darle el alimento, la leche, como a los bebés, como claro. a los bebés, porque es una nueva criatura. Nacer de nuevo. Para luego poder recibir el alimento sólido. ¿Sí? En esto es exactamente lo mismo. De hecho, no lo diferencio. Para mí habla de eso, ¿vale? La Biblia. El hecho de cuando hago el cambio de mente, de decir, voy a dejar de sufrir al pedo, de conectar con todo lo que me hace mal, de aferrarme a todo lo que me va a llevar al sufrimiento, porque todo es impermanente. Tengo que entender que no puedo querer cambiar a nadie ni nada, porque no puedo, primeramente, ¿no? Entonces, cuando hago ese cambio de mente, lo mejor es conviértete en ese niño espiritual. Quédate en calma, simplemente en calma. Es un entrenamiento para la mente. Respiro con calma, hago ese cambio de mente prestando atención a la respiración para conseguir esa calma en la mente, y quédate ahí. No empieces a forzar voy a volver a mi niño interior y no. Habrá casos en los que sí sea más fácil, pero hay muchos casos en el que se encuentran de repente con cosas que realmente los marcaron mucho en su vida y les cuesta afrontarlo muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Primero y principal, tenemos que estar preparados para poder volver a la herida, entenderla y sanar. Entonces, mi recomendación es esa. Primero busca la paz, la calma. Entrena tu mente a que esté en calma, para el día que te sientas preparado poder volver a tu herida y desde ahí entenderla, revivirla en cierta manera y poder sanarla y soltar. ¿Por qué? Recuerden que la mente activa el sistema nervioso. Entonces, si yo no tengo la mente entrenada para que esté en calma, en cuanto regrese a mi infancia y me encuentre con que, no sé, mi padre me golpeaba y no lo recordaba, y de repente me encuentro con eso, la mente, como está descontrolada, te va a activar absolutamente todas las alarmas de tu cuerpo y lo vas a pasar fatal. Por eso es fundamental ese entrenamiento de la mente. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, en que es importante hacerlo desde una fortaleza interior. O sea, primero haber hecho un trabajo con uno mismo, de haberse sentido fuerte, y eso lo vas a sentir tú. O sea, va a llegar un día en que te vas a atrever. O sea, yo me sentía muy fuerte y yo creía que podía con todo, pero había ciertas cosas en las que me daba miedo. Yo decía, no quiero mirar ahí porque quizás me encuentre cosas que no me gustaría, ¿no? Pero hubo un día que sí, que me sentí lista, me sentí preparada, dije, bueno, estoy fuerte para ver qué pasa, ¿no? Y luego te das cuenta que, bueno, que sí, que eras consciente de muchas cosas, en fin, que tiene su trabajo, pero sí también creo que es bueno esperar a sentirte seguro. Es como vas a llegar a ese momento y no hay que forzar las cosas. Y bueno, vamos ya con el último punto, que yo creo que yo creo que no es el más importante, porque primero uno tiene que querer cambiar por sí mismo, pero esta es el otro fundamento, que es porque harás más felices a las personas que amas. Aunque no sea consciente el evitativo, con su distancia, frialdad y sus actitudes evitativas, pueden herir profundamente a las personas que lo rodean, especialmente sus parejas. Él no es responsable de las heridas del otro, pero sí debe ser consciente de cómo sus actos impactan en quienes quiere, y sobre todo si son personas más ansiosas. Al cambiar, empieza a conectar de manera auténtica, ofreciendo cercanía, comunicación, seguridad y amor sin miedos.
Deja de provocar dolor y comienza a construir relaciones sanas y estables. Y bueno, ¿qué mejor motivo para cambiar que entender que esto es lo que sucede? Sí. Sí, es como el ansioso cuando empieza a soltar, empieza a traer. Es así. Claro. Y cuando el evitativo empieza a acercarse y a cambiar sus actitudes y a tener ese espacio de ir, el ansioso también se empieza a calmar. También Claro. baja le empieza a dar distancia porque empieza a confiar. O sea, al final, cuando los dos se equilibran es cuando se vuelven al centro y entonces el ansioso deja de tener ansiedad y el evitativo deja de evitar. Pero para eso hay que ser conscientes, hay que entender Trabajarlo. cómo funcionan los apegos, autoconocimiento, experimentación, muchas cosas. Pero realmente se puede. Realmente se puede. Desde luego. Bueno, poco más, ¿no? Sí, a mí me encantaría seguir hablando, Bueno, si te queda algo ahí en pero el tintero. no, simplemente queremos transmitir ese mensaje, ¿no? Sabemos que hay muchas personas evitativas que nos ven, muchísimas personas que ni sabían que eran apego evitativo, que no entendían absolutamente nada de esto. Y bueno, yo sé que toda esta información es de gran ayuda. También sé que hay muchas personas que consideran que automáticamente hay que desechar y hay que descartar, que si es evitativo, que huyas, que no tienen remedio, que no tienen tal. Personas hay de todas las maneras, grados de evitación también hay de todas las maneras, pero yo estoy segura de que todos en esencia buscamos lo mismo, queremos el amor, queremos sentirnos en paz. Yo creo que ese es nuestro mayor propósito y entonces todo esto que os venimos hablando de los apegos te lleva a un trabajo interior integral en todos los sentidos. Entonces, sea por el motivo que sea, que te lleve a cambiar para ser mejor, es una bendición. Así que bien sea porque estás en una pareja, porque quieres recuperar a tu pareja, porque quieres mejorar tu relación, porque quieres vivir mejor tú solo e independiente, sea como sea, que sea desde la consciencia, que sea desde la libertad y que sea desde ese amor. Así que bueno, poco más. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.